¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, como siempre, muy bienvenidos, gracias por la sintonía. Bueno, nosotros de todos los días nos sentamos acá para poder reflexionar, para poder hablar de temas interesantes, para poder hacernos parte de la cotidianidad y de los temas coyunturales. Porque claro, saber, conocer, entender, esa es la misión que tendríamos que tener los medios de comunicación, ayudar a que la gente comprenda estos temas. Y bueno, la justicia es sin duda alguna un asunto pendiente, un asunto que ha dejado, bueno, pues malos sabores de boca durante todo este periodo. Y nuestra población sabe que nuestra justicia, caramba, no es pues ni siquiera de las medianas, ¿no? Dicen, teme a la justicia boliviana, a la mujer no sé de dónde y al hombre y al amigo no sé de dónde, no voy a decir. Pero bueno, la justicia está en pleno proceso de tratar de mejorar. Para ello se han llevado adelante jornadas internacionales y trabajos de reflexión sobre ello. Estoy en compañía de quien fue nuestra fiscal de distrito aquí en La Paz y ahora es asambleísta por el partido Movimiento al Socialismo. Le doy la más cordial bienvenida a una amiga de siempre, mi querida Betty Yañíquez. Hola Betty, querida, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. Muchas gracias por la invitación, tener la oportunidad de tener un contacto directo con la población y de esta manera informar el trabajo que se realiza. Querida Betty, estás en una actividad intensa porque es justo esta temporada, ustedes están trabajando lo que es la preselección de candidatos, pero sobre todo ha habido un evento fantástico que he visto la promoción y las personalidades que han estado. Cuéntame todo, ¿y por qué en Santa Cruz, digo yo? ¿Por qué no también en La Paz y también en Cochabamba? A ver, cuéntame, ¿cómo fue eso? Fue realmente un evento de alto nivel, donde participaban juristas de renombre conocido, especialmente en materia penal. Estaba Zaffaroni, estaba Binder, Viciano, y también estuvieron con intervenciones el propio ministro de Justicia, así como también el presidente y el presidente que inauguró, vicepresidente, y el vicepresidente que ha clausurado. Realmente fue un evento de mucha importancia. Alguien decía, si no recuerdo, el exministro Trigoso, cuando estaba de moderador, es como ver un partido de fútbol, los fanáticos del fútbol, vemos jugar a un Messi, a un Ronaldo, y no importa el tiempo que vaya en el alargue, porque todos estamos emocionados y ávidos de tener mayor conocimiento. ¡Qué maravilla! Y eso es lo que nos ha pasado realmente a todo el público que hemos tenido el gusto de participar en este evento, que era sobre reflexiones de la justicia en América Latina. ¡Qué fantástico! Dime, una reflexión de justicia, pero además no centrada en Bolivia, sino en América Latina. Exacto. ¿Por qué, Betty, América Latina tiene esta dificultad de poder consolidar sus sistemas de justicia? Justamente estos juristas hicieron notar de que no solamente es un problema de Bolivia, este tema de la justicia, sino que se da en muchos países de América Latina, y justamente el tema que se toca es algo que atinge a todas estas poblaciones. Por eso tú decías, de mucha importancia. Sí, pues. Creo que hay que darle el realce que realmente en Bolivia estamos atravesando, como en otros países, una crisis, un debacle de nuestra justicia, pero esto no solamente es actual, viene desde la época de la colonia. Seguro. Es un problema que viene arrastrándose de mucho tiempo atrás. Se hicieron algunas transformaciones en la justicia, pero no dieron el resultado deseado. Hubieron cambios de normas, estuvo la ley 1970, cuando hablamos de materia penal, donde se decía de que con la oralidad absolutamente todo iba a cambiar. La ley Blackman también. Que también anterior. Y se creía que con eso íbamos a resolver todo, ¿no? Y no fue así. No, pues. Pero lo que yo pienso es de que, por ejemplo, con la ley 1970 fue una copia de un modelo tipo iberoamericano. Entonces, no estaba acorde a nuestra realidad y las condiciones que ofrecíamos para que pueda darse una transformación real.
lo que tenemos que hacer, y justamente en estas reflexiones los juristas señalaban, es de que tenemos que tener leyes hechas por bolivianos, para los bolivianos, claro, y de acuerdo a la realidad que viven los bolivianos. Y a la idiosincrasia, porque mira qué interesante, Betty, ¿no? No importa qué tan difícil sea nuestra justicia, no importa lo poco creíble que sea, pero nuestra población es altamente pleitera. O sea, todo lo lleva a proceso, no negocia, sabes que es una justicia, que vas a demorar, que vas a gastar, que te van a mentir, que te van a engañar, pero metes proceso, ya todo. Yo quisiera entender cuál es la lógica de nuestra población, para seguir en ese ritmo, llenando los juzgados. Por eso es que tenemos que hacer una justicia para nosotros. Exactamente, es que lo que pasa es que tenemos una sociedad pleitómana. Pleitómana, bien, me gusta el término, me lo anoto, lo robo. Ya. Tenemos una sociedad realmente de esas características y que va también de la mano de los abogados. ¿Ves? Cuando vas donde un abogado, si el abogado te dice, mire señora, este caso realmente es de esta manera. Usted no tiene derecho porque sus documentos no dicen tal situación, usted no está como para pedir lo que usted me está pidiendo. Un abogado honesto. Honesto. Entonces, ¿qué dice el cliente? Este abogado no es bueno. Correcto. Este abogado es malo. Tengo que ir donde otro abogado. Dime, ¿cuál es el más difícil, dicen más maleante, ¿no? De todos, ahí donde se voy a ir, ¿no es cierto? Y el abogado le dice, hablando de materia penal, tienes una querella en contra. Ahora lo que tienes que hacer es iniciar otra querella, porque la mejor defensa es otra querella. Ah, por Dios. Y estamos con esa mentalidad. Y lo más triste, ya que estamos tocando el tema, estimada Berito, es de que estamos hablando más de materia penal, como se habló también en las reflexiones. Sí. Última ratio es materia penal, es lo último que se debe tocar. Claro. Pero en nuestro medio es lo primerito. Es lo primero, el primer paso. Una deuda civil lo convertimos inmediatamente en penal. En penal. ¿Por qué? Porque vamos a presionar y extorsionar con el tema de la libertad. Pero también, Betty, la civil es pues lenta. Hasta el mismo abogado te dice, sí, esto lo vamos a resolver en unos 7, 8 años, ¿no? Entonces tú dices, no, y no hay un motivo penal para que lo podamos presionar. Entonces son también tiempos, que es lo que han hecho que se genere esto. Por eso también se están dando estas transformaciones. Tenemos una nueva normativa en materia civil, donde también ya se ha oralizado, ya estamos ingresando en esa fase, claro, en esa fase, donde ya no va a decir un proceso de civil dura 30 años, hasta que vaya a Sucre, vuelva a ir. Entonces, lo que tenemos que mostrar ante la opinión pública es también la credibilidad. Cierto. La credibilidad y la confianza. Esa era una de las primeras conclusiones que se dieron, porque se dieron 5 conclusiones. A ver, ya. Una de las primeras conclusiones fue esa, justamente volver a ganar la confianza y la credibilidad. De la sociedad, Binder hacía, ¿no?, una pregunta, a ver, y decía, tú a una persona que realmente quieres y tiene que someterse a la justicia, ¿le dirías ten confianza en la justicia y todo va a salir bien? No. Y esa fue la respuesta, no, pues. Realmente en una voz unánime. No. No, por supuesto. Aquí mismo siempre le decimos, no negocia, hablaremos, resolveremos, no vayas a la justicia. Entonces hay que trabajar en ese ámbito. Recuperar la confianza. Para recuperar la confianza y la credibilidad del mundo litigante. Cierto. Para un día decir, ten confianza. Estás como en otras partes del mundo, sí, ¿no? No, sí, llévalo a la justicia, ahí lo van a resolver. Claro, eso es. Es un aspecto muy importante para poder someterse posteriormente, pero actualmente con esta crisis que estamos pasando se hace un tanto difícil. ¿Cuáles serán las otras conclusiones? Las otras conclusiones prácticamente vienen ya no de Binder, sino en este caso de Zaffaroni, cuando nos dice cuánto vale la pena de desarrollar el poder punitivo del Estado. ¿Cuánto vale la pena
pena desarrollar el poder. No entiendo. Bueno, ahora vamos a ir más claramente. La excepción debería ser la detención. La excepción. Sí. Ah, no, pues aquí es al revés. Exacto. Eso dice, el poder punitivo del Estado es la detención, Sí. es la fuerza Claro, que tiene el Estado. claro. Pero deberíamos desarrollar este aspecto cuando tenemos un bien jurídico protegido realmente que ha sido mellado en gran magnitud. Okay. En este aspecto se puede claramente señalar de que en nuestro país, como tú claramente señalas, la detención es la primera medida. Exacto. Y es lo que, no es, más bien es lo que todos buscamos. Ah, sí, ahí cuando apuntamos. debería ser la excepción. No deberíamos ir todos a la detención. Y hacía una comparación Zaffaroni, porque él es tan real, realmente. Zaffaroni es un abogado internacionalista. Claro, es un juez internacional que incluso ha visto, si no me equivoco, este plan Cóndor y demás. Entonces, es un connotado jurista, ¿no? Y hacía una relación y decía, robagallinas están en la cárcel y gente que ha acabado con la vida de muchas personas están dictando conferencias en Estados Unidos. Dios, qué clarísimo, ya sé a quién se refiere además, ¿no? Pero así fue, ¿no? Y todos nos quedamos. Qué solidario con nosotros. Nos quedamos realmente boquiabiertos y decimos, sí es nuestra realidad. ¿Verdad? Y hay mucha gente que está con detención cuando en realidad no debería ser así, debería estar con otras medidas sustitutivas y no llenar nuestras cárceles. Esa es la segunda. ¿Cuál es la tercera? Bueno, entonces pasamos a una tercera, que prácticamente de alguna manera lo dio a conocer Binder que también dijo la extrema ritualidad. Así. Y hasta podríamos hablar hasta de burocracia en nuestra justicia. Y decía, seguimos con formalismos realmente hasta absurdos del derecho. Hablamos su majestad, su probidad. Aquí no. En algunas audiencias sí hay algunos abogados que siguen con eso, ¿no? Pero si ni el presidente quiere que le digamos excelentísimo, ¿no ve? Sí. Aquí se sigue usando. Pero estamos hablando del derecho. Yo sé. Estamos hablando, se sigue practicando eso en acá. muchas audiencias que su señoría y demás, incluso hizo también una comparación de algunos términos que eran muy usados anteriormente, como el hecho de su mejor proceder. Cierto. Sí, fecho se dispondrá lo que en derecho corresponda. Quiere decir que una vez que se haya realizado algo y la gente dice, ¿y qué es eso? No entiendo. ¿No? Y no debería ser. El derecho es inherente al ser humano y debería ser simple. Cierto. Absolutamente, y comprensible para la gente hasta más humilde. Qué maravillosa. Y debería ser libre de toda ritualidad. Deberíamos estar realmente, conocer todos cuando vayamos a un tribunal lo que los jueces y los abogados están hablando. Ahora, yo te digo una cosa, ¿no? En otras partes he visto, ya me ha parecido hasta ridículo, te soy honesta, por ejemplo en Inglaterra, para entrar se disfrazan, se ponen una toga gigantesca y luego una peluca de rulitos blancos. Y hasta allá, yo sé, hasta en una película lo hemos visto recientemente. Entonces, esas son todavía ritualidades mayores y yo me imagino que es para que el ser humano crea en ese personaje que está haciendo y lo caracterice como el representante de la justicia. Pero no sé si eso funciona, ¿no? Sí. No solamente es en los tribunales que hemos visto, en la misma Haya hemos visto ahora con el tema de nuestro polémico tema del mar, que con Derecho y Justicia nos corresponde. Yo estuve en España haciendo el curso de formación judicial superior. ¿Se disfrazan también ahí? Cuando yo estaba de jueza fui becada a la Escuela Judicial de Barcelona y tuvimos oportunidad de hacer prácticas y se ponen togas. Sí. ¿Y se ponen togas? Por la formalidad. Por eso estamos hablando de la misma ritualidad que ya no debería tener esta época en que vivimos. Qué bonito. Bueno, ese es el tercer. ¿Cuál es el cuarto? La cuarta conclusión. Falta de transparencia.
Ay, sí, Y cuando hablamos de transparencia, hablamos de la corrupción. Y la corrupción, decía el mismo ministro de Justicia, decía, es un cáncer que debe ser extirpado en su totalidad. Ay, sí. Y para eso debemos trabajar absolutamente todos. Y se hacía una comparación de interesante que quisiera transmitirte, y decía, la ley es como un bisturí. Yeah. En manos de un criminal, el bisturí sirve para matar. Claro. Y en manos de un buen cirujano, el bisturí sirve para salvar vidas. Mira, aquí en mi país yo le aumento una cosa más. La justicia es como navaja en manos de mono. Peor todavía. Imagínate lo que puede ocasionar. Sí. Qué interesante. Entonces, la transparencia también se da dependiendo en manos de quién se encuentre la administración de la justicia. Por eso, para ello, ahora también seguramente hablaremos sobre este tema, la elección de los jueces, la gente que vaya a administrar justicia, es de suma importancia. Y están en ese proceso en este momento, ¿no es cierto? Y tenemos un último punto, la última conclusión. Conclusión, es la responsabilidad de toda la sociedad, porque no solamente es un problema de los abogados. Cierto. O de los jueces o de los fiscales. Claro, cuando hablamos de abogados, hablamos de jueces, porque antes de ser juez y antes de ser fiscal y operador, uno es abogado, si no, no puedes. Claro, ¿no? Entonces, eso es lo que decía el ministro justamente al concluir las conclusiones. ¿Y cuál sería la misión de la sociedad en este caso, la función? Que todos debemos acompañar el tema de la revolución de la justicia. ¿De qué manera? Cada quien en el ámbito que se desenvuelve. Por ejemplo, hasta los medios de comunicación, la mayor responsabilidad. Claro, asimismo las universidades, colegios, formar a nuestros estudiantes de derecho, cuando ya hablamos específicamente del área, no solamente con esa gana que tiene hoy en día el estudiante de decir, voy a estudiar derecho porque voy a ganar más. Solo pensando en la situación porque económica. no lleva matemáticas, ¿no? Ese es el drama constante, cierto. Muy bien, muy interesante. No puedo ya yo centrarme más en esto, me parece fantástico. Mira, no he necesitado ir a la cumbre, porque en realidad parece que yo he podido tener aquí todas las conclusiones una a una, y yo creo que eso es para nosotros fundamental. Pero estás tú en la comisión en este momento, ¿sí? Estás en la comisión de justicia para poder ver todos estos temas de la preselección de candidatos. Yo tengo este material que lo he visto en abril y me lo he guardado, que es tu artículo que hiciste sobre la preselección debe convertirse en algo más que una simple revisión, decías, de requisitos, y debe estar basada en criterios establecidos tomando en cuenta aspectos de transparencia, idoneidad y honestidad. Exacto. ¿Así se está llevando adelante ahora? Bueno, ese es mi punto de vista. No sé. Ese es a título personal, como yo quisiera que se lleve este tema de la justicia en cuanto a la preselección. ¿En qué instancia están en este momento? En este momento, ya el día de mañana es el último día para que la gente interesada en estos altos cargos tengan que presentar su documentación. Mañana, porque se prolongó, ¿no? Sí, ya tenía que haber concluido. Claro. Es hasta el 9. Se enojó Omar Durán, se fue, dijo, no, que por qué me hacen alargues y no sé qué. Ahora están en ese tiempo justamente. Y yo creo que se tiene que encarar este tema acorde también a las cumbres, la última cumbre y a las cumbres que hubieron en diferentes departamentos, donde han participado toda la sociedad. Un poco se tiene que trasladar lo que ha manifestado nuestra gente con referencia a este tema. Al menos yo pienso esto, ¿no? Porque ha planteado algunas propuestas esta cumbre, y el derecho es una ciencia, y como tal hay que revalorizarlo. Y cuando hablamos de revalorizar este punto importante, necesariamente tenemos que hablar
de gente con especialización. Claro que sí. Y cuando hablamos de ese... ¿Y eso es parte del criterio de selección? Claro, justamente a eso vamos a llegar. Cuando hablamos de especialización, necesariamente hablamos de meritocracia. Claro que sí. Y tenemos que necesariamente retomar el rumbo de la meritocracia. Y cuando hablamos de este tema, tocamos el aspecto de experiencia, conocimiento. Hay gente que ha trabajado bastantes años, tienen, podría decirse, un buen concepto de la sociedad. No serán muchos, pero hay rescatables. Seguro que sí, claro que sí. Así también gente que ha hecho muchos cursos. Formados académicamente, claro, ¿no? De maestrías, doctorados y demás. Todos estos aspectos tienen que tomarse en consideración. Qué bueno. Pero yo decía, y lo que tú leíste del artículo, todo lo que hablamos es importante, pero no solamente deberíamos ver esos aspectos, sino también la idoneidad, la probidad, claro que la sí. honestidad. Claro. O sea, tiene que ser un cúmulo de todos estos aspectos para poder llevar a estos altos cargos a nuestras mejores mujeres y nuestros mejores hombres. ¿Cuánta gente hay en este momento, Beticita, que se ha presentado ya la preselección en todo caso, ¿no? Claro, tenemos para el Tribunal Constitucional 49 personas. 49, qué bueno. Para el Tribunal Supremo de Justicia 107. Wow. Para el agroambiental 32. Para el Consejo de la Magistratura 40, y hasta las 18 del día de ayer teníamos 228 para los juzgados, participantes en general, ya. Absolutamente para todos esos ámbitos a que hemos hecho mención. ¿Cuál es la primera etapa de selección? ¿Qué es lo primero que van a revisar de esta documentación, de los currículums que les han entregado? Los requisitos. Ya. Si cumplen con los requisitos, el requisito sine qua non, que se dice, ¿no? Para ver si realmente cumplen con todos los requisitos, que claramente eso está señalado en la convocatoria, ser boliviano, tantos años. ¿Hay un límite de haber cumplido, de tiempo de haber estado ejerciendo la profesión? Para estos cargos sí, hay límites y eso ya es de conocimiento público. El abogado ya que quiere participar ya conoce de estos requisitos, está claramente señalado. Entonces lo que se tiene que hacer es cumplir con los requisitos y también cumplir con otros aspectos que anteriormente te hemos ido mencionando para tener lo mejor. Pero, ¿y cómo se mide, Betty? Porque nosotros tenemos que en todo caso operacionalizar, ¿no es cierto? Por ejemplo, que tú dices, la honestidad, la idoneidad. ¿Cómo la operacionalizamos? ¿Cuáles son sus indicadores? ¿Cómo podemos saber que esa persona es una persona honesta? Es justamente esto de ponerlo al pueblo para que el pueblo, si tiene alguna observación sobre ese personaje o sobre ese candidato, se presente. Justamente existe la fase de la impugnación. Sí, sí. La fase de la impugnación. También en el mundo litigante sabemos quién es quién. Por eso es bueno de que cuando se tenga que elegir sea gente que conoce. Claro. Porque hay gente que puede hacerse realmente tapar la boca y simplemente con mentiras. Claro. Hay gente que incluso hasta puede disfrazarse ante la sociedad y de esta manera ir contra la buena fe de la gente. Había algunos aspectos que hicieron notar, por ejemplo, de la anterior elección, la primera y la única que hubo con voto directo, que había gente que nunca había utilizado pollera, por ejemplo, que nunca había utilizado un sombrero y un poncho, pero justamente para la fotografía y posteriormente ya hicieron este tipo de cambios en su vestimenta. Ahí ya puedes ver nomás la deshonestidad, ¿no es cierto? Sí. Porque tú tienes que tener una identidad de principio a fin, no significa que una sea mejor que la otra, pero tampoco puedes utilizar ese tipo de mecanismos que ya desde ahí parece que son poco honestos, ¿no? Poco idóneos en todo caso. Qué bueno que tú estás en la comisión porque tú eres una mujer que ha estado en este mundo litigante por años, pero el resto de los miembros de la comisión, ¿son gente conocedora? ¿Son abogados? ¿Son también gente del rubro? Bueno, como tú sabes, existe esa pluralidad en
en estas altas autoridades también de la Cámara, tanto de diputados como de senadores, porque se forma una comisión mixta. Claro. La Comisión de Constitución de Senadores y la Comisión de Constitución, Diputados y Justicia igualmente, senadores y diputados. Es lo que se hace y lo que está claramente referido en nuestra Constitución. Excelente. Lo que tenemos que ver es otros aspectos y cómo se mide. Justamente tenemos la etapa de la impugnación, como tú misma decías. Tenemos también conocimiento de determinadas personas, qué tipo de comportamiento tienen. En el mundo litigante nos conocemos perfectamente. Es pequeño, sabemos Bolivia, quién claro. es quién, y en todo ámbito, ya sea en los 9 departamentos donde tenemos las Cortes de Justicia y en el mismo Sucre, ¿no? Sabemos quiénes son. Tenemos diferentes formas para ver esto. Hemos visto de que se ha dado una primera experiencia con este tema de la elección por voto directo, tal vez con la mejor intención, yo pienso, está siempre, en nuestra Constitución, claro, con un aspecto de democratizar la justicia. Sí. Y de hacer al pueblo parte. Y que ya no digan que está a dedo, como anteriormente se decía. Estas autoridades han sido puestas a dedo. Lo que no ha dado es el resultado esperado. Así es. Porque hemos tenido realmente insatisfacción, y esto se ha podido observar en las cumbres. Así y en la cumbre final en Sucre, donde tuve la oportunidad de participar. El mundo litigante y la sociedad en general totalmente descontenta. Para esto había que cambiar. ¿Qué es lo que se tenía que cambiar? Se tenía que afinar estos mecanismos para tener las mejores mujeres y los mejores hombres. Y precisamente uno de los mecanismos que ahora se ve es la participación de la universidad con la preselección. ¿No? Pues la Universidad Mayor de San Andrés se ha retirado. Solamente. En el interior sigue manteniéndose, o sea, por eso se habla de la universidad en general. Incluso he visto un último artículo de prensa donde están viendo incluso la posibilidad de volver. De reincorporarse, sí. ¿Ya? Yo creo que ese es un aspecto muy importante que le da a la gente hasta cierta confianza y decir, está participando la universidad. Ahora, de que existen muchas observaciones, que tú misma has podido ir en esta mesa, que no debería ser de esta manera, que no debería ser de tal manera, sí, pero por algo se empieza. Claro que sí. Y tenemos que trabajar con responsabilidad. Estamos en la primera etapa, ¿no? Trabajaremos, sí, y seguramente vamos a tener todavía mucho que hablar. Yo quiero comprometerte para que vengamos nuevamente al programa y hablar exclusivamente del tema. Ahora era un poquito de pasada, porque me interesaba hablar de estas jornadas internacionales que se hicieron, que ha sido un evento creo que fundamental para sostenernos como sociedad y encaminar a esto. Yo quiero comprometerte para que en una próxima ocasión vengas y me cuentes cómo está este proceso, cómo lo ves, si ya se han seleccionado, si se fue cirniendo de pronto a la mejor gente. Va a ser para nosotros básico tener de primera mano esta información, ¿sí? Yo creo que va a ser una satisfacción tener un contacto directo con la población. Este tema de la justicia, específicamente en Bolivia, es de suma importancia. Se encuentra en plena crisis. Hay que sacar de esta crisis a la justicia. Hemos hecho esta comparación con un cáncer. Hemos visto de que el ministro de Justicia está trabajando con la responsabilidad que amerita estos eventos internacionales que incluso se están dando. También ha participado Garzón. Sí, lo sé. Y para él lo más importante era que debe procesarse a un juez cuando no cumple sus funciones a cabalidad. Maravilla. Y debe ser público este proceso. Entonces, fueron reflexiones realmente interesantes, y yo creo que con toda esa base, con toda la realidad que nosotros vivimos día a día, con todo el aporte de las cumbres y el aporte de toda la sociedad, porque es un trabajo de todos, vamos a ir trabajando sobre este tema, pero no hay una varita mágica, claro que no, querida Berito. Mamita, va a ser un honor tenerte nuevamente, ir viendo cómo avanza este proceso que nos va a ayudar a tener una mejor justicia. Y ya tenemos un anclaje teórico, por lo menos intelectual, de esta gente brillante que ha venido, y
también de quien está como parte de la comisión. Muchísimas gracias, Betty, querida, gracias de verdad. La agradecida soy yo por tener la oportunidad de tener un contacto directo con la población. Es importantísimo. Hay la justicia, nuestro asunto pendiente, nuestra materia pendiente. Hacemos una muy breve pausa y enseguida regresamos.